Bueno, pues encantada de estar aquí. Bienvenidas las personas que hayáis sentido conectaros en este día para hablar sobre un tema muy emocionante como es la llegada de la primera menstruación. Bueno, al final sería interesante comenzar hablando sobre qué significa la sexualidad. Pero antes de eso, mientras va llegando algunas personas, me gustaría sin más presentarme para que las personas que no me conozcáis y os llegue este vídeo o os unáis al directo, pues que podamos tener un poquito más de información. Al menos yo os doy la mía. Mi nombre es Eva Rosino y bueno, trabajo en el proyecto Amarenea, que como su propio nombre indica, es un espacio que está creado para llevarnos de nuevo al hogar, a nuestro centro, y desde ahí amarnos para poder después amar. Amarenea significa el hogar de amar. Y, y bueno, lo que pretende este proyecto es cultivar relaciones saludables, no solo con las demás personas, sino y sobre todo contigo misma o contigo mismo. Bueno, pues algunas personitas van llegando. Hola Ana Belén, encantada de que estés aquí. Muy bien. Pues como os decía antes, quería empezar a contaros qué significa o qué entiendo yo o qué se entiende desde la sexología, qué significa la sexualidad. Muchas veces empiezo así los cursos preguntando a ver cada una qué entendemos sobre la sexualidad. Y normalmente hay un poquito de lío porque algunas personas hablan de sexo, otras hablan de encuentro erótico, otras hablan de sexualidad, otras hablan de prácticas, otras hablan de placer. Y bueno, pues ahí tenemos como un abanico muy grande que a veces es interesante ordenar para que nos ayude a ordenarnos internamente y saber de qué estamos hablando cuando hablamos de sexualidad. Bueno, pues siendo así, mira, tenemos aquí a Eva del herbolario, Sina y algunas personitas más. Qué bueno que estéis aquí, muchas gracias. Bueno, me centro. Y yo quería contaros que la sexualidad serían las vivencias que tenemos como la mujer o como el hombre que somos y es muy importante comprender que esas vivencias van a ir cambiando a lo largo de nuestra vida. Esto es algo importante que os invito a que guardéis en la memoria. Y además la sexualidad tiene que ver con esas vivencias que van a ser únicas y genuinas para cada persona. Es decir, que todas las vivencias van a tener cabida. ¿Sí? Se nos ha enseñado que solo hay un tipo de maneras que sirven y otras que no sirven, creando separación, creando distinción, creando una vez más distorsión entre aquello que parece que es válido y tiene cabida dentro de, bueno, de cómo esta sociedad está establecida y esa manera de funcionar, o cuáles parece que no la tienen y se quedan atrás o van, bueno, pues a colación de las anteriores. Así que por eso para mí es muy importante señalar que la sexualidad serían las vivencias que tenemos como la mujer o como el hombre que somos y que estas vivencias van a ser únicas, genuinas y por eso todas tienen cabida, todas van a tener cabida, todas son igual de válidas y todas son igual de importantes. No necesitamos encajar en ninguna de las maneras que hayamos oído o nos hayan contado o nos han representado cultural y socialmente. Eh, y bueno, y sobre todo entender también que estas vivencias
lo que van a hacer es que van a ir cambiando a lo largo de nuestra vida. Por eso es muy importante comprender que no va a ser lo mismo las vivencias que yo tengo, por ejemplo, en mi infancia, en mi adolescencia, en la etapa fértil, en el climaterio o la madurez o en la vejez. Todo esto va a ir cambiando. Pero no solo es así, sino que incluso en cada una de las fases de mi ciclo menstrual, si estoy en la etapa fértil, pues las vivencias también van a cambiar de manera muy clara y van a estar marcadas por cómo en mí en concreto las fases del ciclo menstrual me afectan. Y por eso es muy importante conocer el ciclo menstrual, conocer las fases que se dan en él y entender qué se va a mover a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico. Por eso, además, lo que interesa no es dar como bueno, pues a nivel mental será siempre así, a nivel emocional siempre así, físico así, no, sino que se puedan dar unos recursos a través de los cuales la persona que los toma pueda acompañarse a sí misma, pueda entenderse a sí misma, aprendiendo a observarse, aprendiendo a escucharse, aprendiendo a atender las señales que le manda su cuerpo, ya sean de placer o ya sean de displacer o de alarma, de que algo no está funcionando bien. Hemos aprendido que el ciclo menstrual o la menstruación se le ha llamado menstruación, pero claro, si le llamamos menstruación solo estamos atendiendo a una de las fases, cuando en realidad hay 4 que están funcionando en este ciclo. Entonces, nos hemos aprendido que la menstruación es algo, culturalmente, lo que se nos ha transmitido es que es algo que es como que no se habla mucho, que es bastante sucio, aparatoso, que puede doler, que causa molestias, que es un engorro y bueno, y pues que viene un poco así como sin avisar de repente y te trunca el día o te fastidia el plan, ¿no? que tenías. Esto es algo que se dice mucho. Es algo a lo que además yo me encuentro en las escuelas cuando voy a hacer cursos sobre educación sexual. Me encuentro que cuando pregunto sobre el ciclo menstrual hay muchísima desinformación, pero no solo en las escuelas, sino que cuando también trabajo con mujeres en la edad adulta, ya sea en la etapa fértil o en el climaterio, lo que me encuentro es que también existe ese desconocimiento. Incluso yo misma te confieso, siempre lo digo, que cuando salí de los estudios de sexualidad, yo misma tenía desconocimiento de cómo funcionaba el ciclo menstrual y tuve que buscarme un poco la manera de, estuve investigando, formándome para conocer más a fondo cómo estas vivencias en las mujeres se van dando y qué recursos y qué herramientas podemos tener a nuestro alcance, que son en verdad muy sencillas, muy prácticas, muy respetuosas. Intentamos evitar cosas que sean invasivas o no centrarnos siempre en la urgencia, en apagar los fuegos, sino en ir cultivando una manera en ti que haga que estés bien, que estés en bienestar, que estés en el mayor equilibrio posible dentro de ti, también en tu vivencia del ciclo menstrual. Entonces, con todo esto que quiero decir, bueno, voy a coger mis notas para poner un poquito de orden, porque si no yo puedo estar hablando mucho rato y me gustaría que fuera algo también un poquito ordenado y por eso voy a mirar la información para que no me vaya demasiado. Sí. Yo os contaba, bueno, quería contaros que este proyecto Amarenea, lo que hago ha sido algo que ha nacido de mi propia necesidad, de mi propia experiencia, de mi propia búsqueda como mujer, al encontrarme que esto no se estaba atendiendo, no se nos estaba enseñando. La sexualidad es algo que o bien ha generado, pues eso, culpa, vergüenza,
esconder, ¿no? Algo incluso que solamente se nos ha dado permiso para vivirla de una determinada manera, se nos ha educado para que además sea de esa manera, y en la cual, pues yo personalmente, y creo que muchas otras mujeres y otras personas también, pues igual no nos hemos sentido cómodas con esa manera, en la que probablemente, si eres mujer, hayas sentido que tus necesidades, tus deseos, tus placeres, pues quedan como en último lugar. Y se nos dirige hacia una vivencia de lo erótico, del placer, de lo sexual, en la cual las mujeres somos como objetos de deseo. En general los hombres son los deseantes y hay diferentes permisos a la hora de sentir este placer. En general, las mujeres tenemos dificultad para conectar con el placer y dárnoslo, porque se nos ha educado más para que nos relacionemos con el placer para satisfacer el placer de la otra persona. Y en los hombres ha habido una educación, un cultivo de lo erótico desde tú puedes sentir placer, tienes el derecho, está bien, está bonito que lo sientas así, eso además es como, ¿no? Como de machos, está genial, ¿sí? Pero se les ha desconectado de su propio sentido, ¿sí? Entonces, en la búsqueda de encontrar una sexualidad que sea placentera en la pareja, pues nos empezamos a encontrar con estos hilos de los que podemos ir tirando e iremos descubriendo toda la herencia que tenemos cultural, educativa, social, que nos ha ido impregnando y nos ha ido llenando de muchísima insatisfacción. ¿Por qué? Porque esa manera nos ha dicho cómo tenemos que funcionar, alejándonos de la escucha de cómo verdaderamente cada uno y cada una siente que necesita, que le va bien, que le gusta, que le apetece o que no le apetece, y se va escuchando y se va respetando en cada momento, aprendiendo a darse aquello que necesita, aquello que verdaderamente le produce un bienestar, un placer y le conecta con una sensación amable dentro de sí misma o de sí mismo. Por eso, desde el proyecto Amarenea, lo que se promueve es ese encuentro con el ser esencial que cada una y cada uno somos, para aprender a vivir y a relacionarnos desde ese lugar, desde el sentir, desde esa verdad que cada uno y cada una somos, y desde ese amor que cada uno y cada una también somos y tenemos. Pero claro, primero necesitamos aprender a conectar con ello y poder dárnoslo, porque si no, no podremos darlo afuera, ¿sí? No podemos dar nada que no tenemos o que no hemos podido conquistar primero dentro de nosotras, dentro de nosotros. Por eso a día de hoy hay mucho lío en las parejas, yo lo veo también en consulta, y hay muchas dificultades para entenderse, para encontrarse, siendo verdad. Y sin embargo, cuando lo hacemos, es un viaje súper bonito, que en verdad, claro que hay dificultades, claro que hay situaciones que aparecen para resolver, pero eso, más allá de alejarnos de nosotras mismas, del placer, del amor, del bienestar, lo que hace es acercarnos. Y si esa pareja tiene que seguir, seguirá, y si no, pues se marchará. Pero el proceso será siempre desde el amor, será desde el respeto y será desde la verdad. Y desde allí todo va fluyendo de una manera pues como la vida misma, ¿no? Sí, yo quería decir también que, claro, yo me he ido encontrando todo el tiempo con que lo femenino ha sido algo que ha estado supeditado a lo masculino, ¿no? Ha sido algo que ha estado como rebajado, como desvalorizado en esta sociedad, ¿no? En esta sociedad tan masculina, que no hay nada malo en lo masculino ni mejor en lo femenino, sino que ambas energías son necesarias por igual. Y además me gustaría aclarar que estas energías están presentes en todas las personas, en las mujeres y en los hombres. Todas y todos tenemos una parte masculina y una parte femenina en nosotras. Por eso cada vez que desvalorizamos generalmente lo femenino, pero también a veces lo masculino, pues estamos desvalorizándonos a nosotras y a nosotros mismos.
nos estamos negando una parte que en verdad somos, que en verdad necesitamos. Simplemente es que esas dos partes necesitan estar en equilibrio, necesitan estar en la misma sintonía, en el mismo nivel, para que al juntarse creen esa conciencia pura, ese amor que en verdad somos, y desde ahí podamos ser en esencia quienes realmente somos. Y esto es muy bonito, muy interesante, y a todas nos ayuda muchísimo a encontrarnos con una manera de vivirnos que nos acerca al bienestar, que nos acerca a la paz. ¿Por qué a la paz? Que es algo que todas buscamos y todos, y también a la libertad. Porque hay un descanso interior, hay un descanso en cada uno y cada una de nosotros cuando encontramos ese equilibrio interior que acoge también a esa parte masculina y a esa parte femenina, en nosotras y en nosotros. Generalmente se nos ha dicho que todo lo que tiene que ver con los cuidados, que todo lo que tiene que ver con lo suave, con lo sensible, lo que tiene que ver con el sentir, ¿sí? Ha sido algo que ha estado como, no sé si muy bien visto, no sé si muy bien valorado, incluso como si estuvieses, ¿no? Si entrases ahí pareciera que fuese menos importante que si estuvieses, por ejemplo, como nos dice lo masculino, en el hacer, en el análisis mental, en conseguir cosas en el afuera, centrados en, bueno, pues en esta progreso que va a llegar hasta no sé dónde, ¿no? Que nunca tienes que parar de producir, ¿no? Sin pararte a pensar siquiera, sino solo ganar, ganar, ganar a costa de lo que sea, ¿no? Entonces esto nos está rompiendo a muchos y a muchas y está creando además unas relaciones de pareja y unas relaciones en los encuentros eróticos que hay mucha distorsión, ¿no? Aquello no acaba de funcionar, como seguramente muchas y muchos habéis podido comprobar en vuestra vida. Bueno, dicho esto, quisiera decir que las primeras menstruaciones es un momento muy importante, es un momento muy importante como otros, no es que sea el más importante, ni mucho menos, ¿sí? Porque a veces también le podamos dar como un lugar demasiado exagerado, ¿no? Y a la chica que en ese momento está empezando a menstruar, pues esto le puede también como saturar, ¿no? Muchas expresan en los cursos que a veces se sienten abrumadas también con qué se supone que tienen que sentir. ¿Qué se supone que tienen que pensar acerca de este momento, ¿no? Y surgen muchísimas dudas, hay como mucho lío de parece que saben, pero en verdad luego te pones a investigar y hay muchas cosas que no están asentadas, hay mucho lío, hay cruce de informaciones, ¿sí? Hay muchos mitos que van saliendo y es muy bonito porque, claro, el trabajo en los cursos se hace desde este lugar horizontal en el cual yo voy observando y trayendo qué es lo que ese grupo en cuestión está necesitando, ¿sí? Y desde ahí, en ese proceso de reflexión, de observación, de participación a través de dinámicas, preguntas, pues va saliendo aquello que el grupo en ese momento, concretamente ese, necesita. Por eso no hay dos cursos iguales. Y esto es muy, muy, muy bonito y muy interesante también, que a veces cuando falta alguna niña o alguna macho o aitá, ¿no? Al curso, a la sesión, me dicen, bueno, ¿puedes contarme lo que has hecho? Digo, es que esto es supervivencial, tienes que venir porque ahí se crea todos los condimentos con cada persona que viene, con cómo viene, con aquello que trae. Y bueno, yo le digo así, pero la magia surge y los contenidos se van dando en base a aquello que realmente ese grupo, esas personas, están necesitando y están trayendo ese día en ese momento. Por eso no se puede explicar el trabajo que se hace, sino que es necesario vivirlo. A pesar de todo, también daremos como un material, un dossier, con alguna información teórica, informativa y también bibliografía y otros recursos que daremos para que tanto las chiquis como las familias se puedan llevar. Pero bueno, ya me he adelantado. Yo os estaba diciendo que, que este momento de la vida de toda mujer lo que va a hacer es un inicio
donde hay un despertar de la erótica, ¿sí? No es que la sexualidad comience en ese momento, sino que es interesante entender que la sexualidad va a comenzar cuando estamos en el útero de nuestra madre. Y a lo largo de toda la infancia es la etapa donde más vamos a aprender sobre cómo funciona la sexualidad, cómo funcionan las relaciones. Hasta los 7 años el cerebro del niño o de la niña está en esa formación de chupar como esponjas todo, y aquello que están viendo en casa, en la escuela, que están viendo a su alrededor, que los libros que leen, las películas o los dibujos que consumen, ¿no? Pues ahí les va llegando la información acerca de, bueno, pues de cómo funcionan las relaciones, cómo funciona la sexualidad, cómo funciona el ligue, ¿sí? Y ahí se va aprendiendo. Es muy importante por eso comprender que la educación sexual es necesario hacerla ya desde la infancia y que sobre todo, la vamos a poder hacer en el seno de la familia, ¿sí? Y en verdad no tienes que saber nada especial, ni nada difícil, ni te tienes que haber leído no sé cuántos libros, no. Solo para mí lo más importante es que empieces a mirar en ti aquello que funciona y que no funciona, y empieces a elegir, ¿sí? Para mirar aquello que te gustaría transmitir a tus hijas y también a tus hijos en cuanto a este tema se refiere, en cuanto a la sexualidad, que como habéis visto, la sexualidad es algo súper amplio que va a abarcar todas las partes de la persona, la parte mental, la parte emocional, la parte física, la parte energética, la parte relacional, ¿sí? Con una mirada holística y bueno, y que además, como hemos dicho, pues va a estar en continua transformación. Bueno, ¿qué significa la menarquía? La menarquía es esto, es la llegada de la primera menstruación. Seguramente habremos oído hablar ya de la última menstruación, llamada menopausia o también plenipausia, haciendo honor a la plenitud que una puede alcanzar también en esta etapa de la vida, según cómo la miremos, según cómo la sintamos, según los conceptos e ideas que tengamos acerca de cualquiera de estas dos etapas, la menarquía o la menopausia o plenipausia, ¿sí? Es que vamos a vivirlo. Por eso es muy importante comenzar a asentar unas bases acerca de qué significa para ti menstruar. ¿Qué ideas tienes acerca de ello? ¿Sí? ¿Qué te han transmitido en tu vida? ¿Qué tienes en tu historia, en tu legado familiar, en tu herencia, en tu alrededor, ¿no? ¿Qué tienes y en el fondo en ti misma acerca de este momento de la vida en el cual tu cuerpo se está preparando para comenzar a ser fértil? Pasamos de esa infancia en la que no somos fértiles, en ese tiempo de la adolescencia, que puede ir desde los 9, 10 hasta los 14, 15, 16 años, y en todos esos años nuestro cuerpo va a ir haciendo una serie de transformaciones muy potentes, ¿sí? A todos los niveles que ya hemos hablado, y en esas transformaciones lo que va a ocurrir es que nuestro cuerpo se va a preparar para, como he dicho, ser fértil. Pero también vamos a pasar de vivir la vida y tener unas vivencias desde una manera lineal, como es en la infancia, ¿sí? Y vamos a pasar a tener una mirada y una vivencia de manera cíclica, en la cual ya nos vamos a vivir en esas 4 fases del ciclo menstrual que se van a corresponder con 4 arquetipos femeninos que nos ayudan a entender la psique femenina, cómo funciona y todo ese mundo emocional que aflora y que muchas veces no atendemos. Simplemente pues porque no sabemos, porque desconocemos, porque ni siquiera sabemos cómo atendernos a nosotras como para atender el suyo, porque nos distorsiona, porque nos desequilibra, porque nos enfada también, nos conecta también con nuestros propios movimientos emocionales y a veces pues se queda ahí como en el aire de, uy, esto sé que es fuerte, sé que es potente, sé que es importante, pero no sé muy bien cómo atenderlo. Bueno, pues eso lo vamos a trabajar.
Eso siento que es una gran clave importante, pero que te va a llevar a conectarte en verdad contigo, con todo lo que estás viviendo en este proceso, en este momento, y desde ahí, desde ese lugar de honestidad, de practicidad, ¿sí? De lo que realmente me está ocurriendo ahora, es que vas a poder ir caminando esta manera para ir destapando, mira, es que aquí había esto, mira, que había lo otro, ¿sí? Y ahí tú vas a poder elegir. ¿Por qué? Porque sobre todo lo que nos va a interesar, seguramente como madres, como padres, esto lo sentís también, o igual no, vete a saber, pero yo así lo siento, y es que lo que queremos es es acompañar a nuestras criaturas a que puedan ser personas autónomas, responsables, respetuosas, amorosas, que tengan relaciones bonitas, que aprendan a cuidarse, que tengan amor propio y, y que también estén conectadas con su poder personal, ¿sí? Para que desde ahí puedan hacer aquello que les nace o no hacer. Y ahí vamos a aprender a poner límites. Y ahí vamos a aprender a discernir aquello que me sienta bien y aquello que no me sienta bien. Y vamos a aprender a relacionarnos desde un lugar en el cual yo estoy en mi centro. Y desde ahí, bien, a veces puedo desequilibrarme con aquello que ocurre. En algún momento estoy aprendiendo, probablemente cederé mi poder afuera, me desconectaré de él, ¿sí? Bueno, ya sabes, por encajar, como pasa en la adolescencia, por sentirme que me aman, por sentirme importante dentro del grupo, bueno, pues por todos esos movimientos que ocurren en estas edades, que nos han ocurrido a todas y que seguirán ocurriendo y que son necesarios además. Y ahí lo único que estamos haciendo es aprender. Estamos aprendiendo. Entonces, en ese aprendizaje vamos a tropezar, vamos a caer, nos vamos a levantar, ¿sí? Pero por eso es importante poner especial atención a todo, a cultivar todos estos aspectos que nos van a ir ayudando a respetarnos, a empoderarnos y a manejarnos en nuestras relaciones en toda nuestra etapa fértil y adulta, ¿no? Pero ahí están esos inicios, esos comienzos, donde además también se van a dar los primeros ligues, los primeros encuentros eróticos, ¿sí? A mí me parece muy bonito trabajar esto, porque muchas veces cuando empezamos a hablar de esto hay mucho miedo en las familias sobre ese erotismo o esos ligues en estas edades. Y bueno, yo me gustaría transmitiros mucha calma, porque a veces nuestras mentes se imaginan situaciones que yo creo que por norma general no se dan a estas edades. Y acompañar aquellas dudas que tienen con, con naturalidad, acogiendo, siendo honesta también tú, pues ahí es donde ellas van como cogiendo la confianza suficiente para abrirse, para abrirse. Y todo eso lo vamos a ir trabajando primero con ellas, bueno, por un lado, mejor dicho, con las niñas, ¿sí? Con las chicas, y por otro lado con las familias, ¿sí? Haremos una sesión con las familias, otra con las hijas, otra con las hijas y otra con las familias, para después unir todo el trabajo que se ha ido creando en un espacio y en otro. Es muy bonito porque de esta manera se consigue que cada parte tenga su espacio propio, seguro, y que en cada uno de ellos se trabaje lo necesario para ese grupo en cuestión, porque no va a ser lo mismo trabajar con las niñas, ¿sí? Lo que ellas necesitan, las necesidades que tienen, como con las familias, ¿sí? En cada lugar se va a respetar que llegue la información necesaria para cada grupo. Pero es que además es muy hermoso porque se van dando unos movimientos, tanto en las familias como en las hijas, que son muy bonitos, porque van llevando a crear el vínculo entre el papá y la hija, o la mamá y la hija, o los dos y la hija, ¿sí? También ayuda entre los hermanos y hermanas, porque este tema, claro, luego sale en la casa, ¿no? Se va a hablar en la familia. Y esto pues ayuda a que todos los integrantes de esa familia vayan entrando en este tema con mucha normalidad, con mucha calma, con mucha pausa, y que se vayan sintiendo en confort a la hora de hablar de este tema y de hacer preguntas. Porque tú imagínate, si tú nunca hablas de tu menstruación, por poner este ejemplo, si tú nunca hablas de lo que te hace sentir bien, te da placer, te da una sensación agradable,
no le das ninguna importancia y ningún valor, ¿cómo esperamos después transmitirlo a nuestras hijas e hijos? ¿Cómo esperamos? Si no lo atendemos, igualmente van a buscar la información, van a buscar las maneras, pero lo van a buscar fuera. ¿Sí? Y bueno, yo seguro que al final se acabarán encontrando, pero mírate a ti, mírame a mí, me miro yo también, todo lo que hemos vivido para poder tener esta sabiduría que ahora podemos conocer y lo que nos hubiese gustado tener esta información, ¿sí? O por lo menos más información en nuestros primeros años menstruantes, ¿sí? Hay otro tema que pasa mucho y es los cambios del cuerpo físico, ¿no? Todo eso está como... Hay muchos miedos, ¿sí? Que se van calmando, que se van suavizando y hay también como un rechazo a que el cuerpo, bueno, pues se anche, porque claro, se van a anchar las caderas, va a crecer el culete, la barriga va a salir, sobre todo cuando empezamos la fase premenstrual y menstrual. ¿Por qué? Porque es necesaria, porque el útero, un útero relajado, un útero sano, un útero feliz, necesita estar, o sea, su estado natural es un poquito salido hacia afuera, ¿sí? Pero claro, nos han enseñado unos cánones de belleza pues que no tienen nada que ver con la realidad y muchas veces y todavía en estas edades pues sigue siendo algo muy importante que les ayuda mucho cuando lo miramos, les ayuda mucho a ir aceptándose, a ir abriendo una mirada a por qué es así, qué necesario tiene que ser que sea así, qué importante es, pues, por ejemplo, si me mancho, no creer que es sucio, ¿no? Que tengo que esconder, ¡ah, qué vergüenza! Sino que es normal que nos vayamos a manchar a lo largo de nuestra etapa fértil con todas las menstruaciones que vamos a tener, ¿sí? Y que luego si una compañera se mancha o le pasa algo, o le crecen los pechos, las caderas o el culo, pues que es algo, ostri, pues que es normal y que es muy importante que nos aceptemos y nos respetemos en esos procesos, porque claro, el cuerpo se está preparando para que si tú un día quieres, si tú quieres, puedas ser mamá. Fíjate, qué reencuentro, ¿no? Con la belleza, con el respeto al cuerpo, ¿sí? Y con aceptarlo y acogerlo como es, saliendo de aquellas ideas que nos dijeron sobre cómo deberíamos de ser, cómo tenemos que comportarnos como mujeres, cómo tenemos que sentir, cómo tenemos que pensar, bla, bla, bla. Qué aburrido, qué cansado estar siempre intentando encajar en algo que nos han contado, que además es súper artificial y que es imposible que todos quepamos, porque lo interesante y lo genuino y lo que nos hace libres y lo que nos hace felices es encontrar cada uno y cada una la manera en que nos sienta bien. Sí, pero para eso es necesario, primero, tener la información, segundo, los recursos y tercero, ponerlo en práctica. Para eso el acompañamiento que hacemos en los cursos y que las herramientas que ofrecemos también a las familias, a las amachos, a los aitás, a las madres y padres, para que puedan después seguir acompañando desde casa. ¿Sí? Yo os aviso que ya lo estáis haciendo genial. O sea, la mayoría de las madres y padres que vienen, en verdad lo están haciendo genial. ¿Sí? Pero es maravilloso cuando también como madre y como padre me abro en mi historia familiar, me abro a abrir el dolor que a mí me nace, me abro a abrir la historia que yo tengo atrás y todo lo que me ha supuesto y lo que no me gustaría trasladar después a nuestra hija, a nuestro hijo. Es muy hermoso y es muy bonito las transformaciones que se dan, los movimientos que ocurren, ¿sí? Pero es cuando uno se abre a que aquello que necesite ser mostrado aparezca, pues esto se da. Y ya sabes que aquello que en ti vas limando, vas puliendo, vas sanando, ¿sí? A través de mirarlo, de atenderlo, de cogerlo, de abrazarlo, de darle amor, de darle aceptación, ¿sí? De darle su lugar, el lugar que le corresponde. Y la integración de eso que ocurrió desde un lugar de respeto, de honra, ¿sí? De amor. Pues desde ahí todo va sanando. Es muy bonito. Y todo aquello que tú vas sanando en ti es aquello que no sigues transmitiendo generación tras generación, sino que ya queda transformado en ese momento. Y de alguna manera estamos regalando, ¡fua! Estamos regalando a nuestras hijas e hijos pues muchísimo, muchísimo. Cuanto menos más libertad para ser,
quien verdaderamente son y poder salir al mundo y abrirse desde un lugar distinto, desde un lugar de reconocimiento propio, ¿sí? Donde nos permitimos esa manera que nos nace. Y también vamos a cultivar el respeto a la diversidad, ¿sí? A todas las maneras que puedan surgir y emerger desde lo genuino de cada una de ellas, ¿sí? Para que entre todas creemos una hermandad. Me parece muy bonito la hermandad que se crea en las niñas en estos espacios de no juicio, donde se sienten seguras para expresarse, donde además nos lo pasamos muy bien, porque hacemos prácticas muy divertidas, hacemos las cosas desde el juego, desde el placer, desde el disfrute, y entonces pues es muy divertido. Ellas participan también bueno, qué queremos que se haga, qué no, ¿sí? Y bueno, salen muy contentas. Yo todos los cursos que he hecho han salido súper contentas. Con muchas han repetido otros años. Y además, pues yo también me lo paso genial y aprendo muchísimo con ellas. He de deciros que una de las cosas que más me sirven para acompañar a estas preciosidades de chicas, pues es ser honesta. Y yo te diría, como madre o como padre, busca la honestidad. Busca la honestidad en ti porque le estás haciendo un regalo, ¿sí? Y con esto no te digo que les cuentes todo porque no es necesario, no hace falta. La intimidad es importante también respetarnos y así estamos enseñando a que ellos y ellas también se puedan respetar, ¿sí? Pero bueno, eso ya en el propio curso daré unas claves muy sencillas, muy prácticas, pero muy resultonas, que resultan en verdad, sobre cómo acompañar en la educación, en la crianza y sobre todo en la vivencia de la sexualidad, y con ello nos centraremos en la llegada de la primera menstruación. Bueno, yo voy a terminar lo que tengo porque veo ya alguna preguntita por aquí. Voy a terminar lo que tengo para contaros. Voy a mirar la hora. Vale, ya tenemos 1:30. Bien. Eh, como 5 o 10 minutitos más, mira, no lo sé lo que me cueste. Voy a acabar con lo que quiero contaros y después, si hay preguntas, pues iré respondiendo. O sea que si lo sientes y quieres y te animas, puedes ir haciendo tus preguntas. Bueno. Bien. Según cómo vivamos nosotras nuestra menstruación, según cómo vivamos nuestra sexualidad en verdad, según qué relación tengamos con el placer, con el cuidado de nosotras mismas, de nuestros cuerpos, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestra parte más energética y de las relaciones que tenemos en nuestra vida, según cómo lo hagamos, según cómo lo estemos viviendo, es cómo le estamos transmitiendo a esa hija y a ese hijo que funciona así. Eso no quiere decir que vaya a ser súper determinante porque luego la vida cambia, sino mírate tú y mira también cómo te enseñaron. Seguramente hay muchas cosas que has ido modificando en tu vida. Pero es verdad, todas sabemos que es mucho más fácil si a ti ya de primeras te van transmitiendo de una manera pues que sea, pues eso, más bonita, más saludable para ti, más positiva, que te siente mejor. Así que según cómo acompañemos este momento en las hijas, según qué palabras digamos y qué no digamos, qué gestos, qué emociones se nos muevan, cómo lo sintamos, pues así se lo vamos a transmitir. Esto va a marcar probablemente la entrada en esa etapa fértil y cómo voy a vivir el ciclo menstrual a lo largo de toda esa etapa. Por eso es importante no solo la menarquía, que sería ese primer sangrado, sino todas esas primeras menstruaciones, como el cuerpo va calentando motores, va aprendiendo a menstruar, hay mucho desequilibrio, ¿sí? Cómo acompañar todo esto, que ya hemos dicho, esas herramientas, esos recursos que se van a ir ofreciendo. Sí, pero bueno, se me ha ido el santo al cielo, no sé qué estaba diciendo. Pero bueno, sería como, bueno, pues darnos cuenta de que, sí, ya sé, de que todos esos primeros años cíclicos, ¿sí? Y fértiles, tenemos la oportunidad de ir acompañando todas esas vivencias, todos esos movimientos que se van dando, que nosotras ya conocemos en nosotras y que también hemos reconocido, pues eso, como decíamos antes, aquello que nos sienta bien, aquello que no, y aquellos recursos, herramientas
que probablemente pues nos han ayudado más. Y a lo mejor nos hemos dado cuenta, pues yo qué sé, con 30, 40 o vete a saber cuántos años, ¿no? Y ahí, bueno, pues si yo lo puedo transmitir desde ya, qué maravilla, ¿no? Es una invitación a poner los cuidados en el centro, que es cuando se hablaba de lo femenino y lo masculino y el desequilibrio que se nos había transmitido, ¿no? Y cómo es momento ya de empezar a equilibrar esto, de empezar a equilibrar ese masculino y ese femenino dentro de nosotras, pero también en las relaciones que tenemos con el afuera, ¿sí? Y así tendremos una relación en las parejas desde el respeto, desde el equilibrio y desde el amor, donde yo pueda reconocer que soy un ser completo en mí mismo y me pueda empezar a relacionar no ya desde la necesidad, ni desde lo que me han dicho que tiene que ser, ni que yo tengo que ser no sé cómo para gustar o bla 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 para que me quieran, ¿sí? Porque es lo que se supone que se espera de mí, sino que lo hagamos por gusto y placer, porque ya no lo necesitamos, porque ya hemos encontrado a ese masculino dentro de nosotras y a ese femenino dentro de nosotras. Y se están haciendo el amor internamente, se están respetando, están en integración. Y desde ahí es que yo me puedo relacionar con el afuera desde un lugar completamente distinto. Incluso desde ahí, desde cómo yo integro todo esto, es que voy a estar transmitiendo a nuestra hija, a nuestro hijo, todo esto para que en su vida en sus vivencias, ¿no? De su sexualidad, de sus relaciones, de su placer, de su erotismo, todo esto vaya calando y tengan como base siempre ese autocuidado, ese autoamor, ese respeto y empiecen a comprender la necesariedad de que los límites hay que poner y que probablemente, aunque haya dificultades, siempre lo importante es atenderse primero a cada uno y a cada uno. Y ahí estamos en ese aprendizaje. Pero sería sentar esas bases para que en ellas vayan después pues creciendo, ¿sí? Sería como echar semillitas, preparar la tierra para que esté fértil, echar las semillitas y empezar a regar y poner un poquito de sol, un poquito de luz a todo aquello, confiando en que esas criaturas van a seguir con eso, van a seguir pudiendo hacerlo. Tú ya has hecho la siembra y después acompañar a las familias para que vayan acompañando ese proceso, ¿sí? Hay, como os decía, en las sesiones con las familias hay muchos nudos que deshacemos, ¿sí? Es muy bonito, es que me emociono porque se dan situaciones súper bonitas, muy emocionantes y bueno, pues las palabras de muchas de las amachos sobre todo, pero te diría que también hay tas, que traen en estos cursos, pues en verdad son muy profundas, son de mucha calada y bueno, a mí eso me llega al corazón y me alegra muchísimo de ver que esto que estamos haciendo es algo que en verdad es necesario y es algo que en verdad sirve, es útil a día de hoy. Vamos a ver qué no he dicho de todo esto que tenía preparado así en rápido y que me parezca importante. Bueno, pues vamos a aprender a habitar y a conectarnos con el cuerpo, porque el cuerpo ya sabes que el cuerpo nunca miente, ¿sí? La mente nos puede contar milongas, que siempre digo, pero el cuerpo siempre nos va a mostrar aquello que está sucediendo, ¿sí? Y ahí es que vamos a enseñar el camino de vuelta a casa, la conexión interna, corazón, útero, para tomar el poder que somos, para conectarnos con nuestra capacidad creadora, para conectarnos con nuestro sentir, con nuestra verdad y desde ahí colocarnos, creando un equilibrio y un bienestar que en verdad en nuestra vida lo que va a hacer es fomentar la salud, es fomentar relaciones bonitas, positivas, agradables, saludables, como he dicho, aunque haya problemas y dificultades porque los va a haber, pero todo se irá dando desde un lugar distinto, que es el amor. Y desde allí, da igual lo que ocurra, porque si hay amor, todo va a ser para bien, todo va a funcionar, ¿sí? Se van a acercar recursos prácticos, naturales, sencillos, ¿sí? Divertidos, placenteros. Pondremos al placer en su lugar también. Y fomentaremos ahí eso, como os decía, mucho el autocuidado, la responsabilidad de cuidarme, que es de cada una, de cada uno. Y eso lo tenemos que tener muy claro.
y qué recursos, herramientas pues pueden utilizar. Que seguro que ellas ya tienen muchos, vosotras como familia seguro que también tenéis un montón, pero ahí, bueno, pues iremos uniendo saberes. Es muy bonito también, aprovecho para decir que en estos espacios se crea una sensación de grupo. Yo veo muy necesario que crear este tipo de espacios seguros, amables, bonitos, respetuosos, ¿sí? Fuera de juicio, donde tanto como hija como madre o padre yo pueda hablar de este proceso que está ocurriendo, de estas vivencias que están apareciendo, ¿sí? De todos estos procesos que se están dando, dudas, necesidades, todo ese viaje, ¿no? Que se va dando, y que yo pueda tener ese espacio seguro donde poder hablar, donde poder compartir, donde poder escuchar a otras familias o a otras chicas que están viviendo esto también, igual que yo, y cómo ellos y ellas lo están viviendo, ¿no? Y ayuda muchísimo este simple gesto en ese espacio seguro, ¿no? Bueno, vamos a ir terminando. Creo que lo importante, estoy repasando, lo importante que quería compartir ya lo he ido diciendo. Y bueno, pues decir, simplemente señalar que probablemente nos han podido hacer creer que no somos dignas de amor y de placer. Y bueno, creo que en el caso de las mujeres es especialmente importante reconciliarnos con el placer. Y para eso es necesario fomentar la escucha interna y el amor propio, que va unido con el respeto, el poder y la libertad. Y esto que se dice así como es muy necesario que se vayan, como he dicho antes, asentando esas bases, esos pilares fundamentales, a través de los cuales luego ellas van a ir construyéndose, van a ir caminando sus experiencias, sus vivencias, que no les vamos a quitar, porque son las que nos llevan a los aprendizajes necesarios, pero sí dando ya también como un ejemplo, una manera que es posible, y dando cabida a algo que a nosotras no nos contaron y que seguramente nos habría ayudado muchísimo. Bueno, pues voy a ir viendo si hay alguna pregunta. Os invito a que si alguien quiere y siente pueda preguntar. Vale. Una pregunta sobre la sexualidad y las niñas. ¿Qué se les explica a las niñas para que se apunten a un taller tuyo sobre primeras menstruaciones? Vale. Esto es algo que ocurre. A veces las familias tienen muchas ganas de ir al curso, ven la necesidad, les hace un montón de ilusión. Además es que es, como os digo, es una cosa como muy bonita para la propia familia y la relación, el vínculo. Pero se da la circunstancia de que la hija no quiere. Se cierra y no quiere ir. Bueno, yo te diría que ahí respetemos. Sí que es verdad que yo preguntaría a ver qué es lo que le está haciendo no querer ir, para que conecten con qué es en verdad aquel miedo o aquel rechazo que están sintiendo. Cuando vienen al curso, yo te lo digo, se lo pasan súper bien, disfrutan un montón, se ríen, juegan, se da un ambiente súper agradable, súper bonito, donde están a gusto y donde a nadie se le fuerza a hacer nada que no quiera ni hablar de nada de lo que no quiera. Cada una tiene la libertad de estar allí de la manera en que sienta y se le va a respetar. Entonces, esto puede ocurrirnos y una vez que tú has podido transmitir, pues que va a ser un espacio seguro. Le puedes contar lo que en ti ha surgido. A lo mejor es que tú a ti te hubiese encantado tener ese espacio donde te hubieran explicado más allá de lo que te enseñaron de aquella manera, ¿sí? Me atrevo a decir, ¿sí? Y por eso te gustaría que como madre, a ti te gustaría que para ella tuviera una oportunidad de tener algo más de información.
Pero no solo información, sino que se le pudiera atender en su completitud como ser humano que es, teniendo en cuenta todas sus partes y dándole algunas herramientas, algunos recursos, algunos tips que le van a ayudar en toda su etapa fértil. Que le puedes reconocer que es normal que le dé vergüenza hablar de este tema, porque así probablemente nos han enseñado a nosotras y seguramente así también lo hemos transmitido, aunque sea de manera muy inconsciente. Puede ser que no, pero es bastante habitual esto. Y, y ahí que seas muy, en verdad, muy honesta, que le hables de corazón, que le digas lo que a ti te está moviendo, las ganas que tienes tú y por qué tú sientes que es importante para ella, ¿sí? Y ahí cada una encontrará el lugar, el momento y las palabras adecuadas. Si aún así ella no quiere venir, hay otro recurso que funciona muy bien, que es que vengan las amigas. Cuando vienen a otras niñas pues, del grupito o conocidas, pues se sienten como más cómodas y es más fácil que vengan y se animen a participar. Otra cosa que se puede compartir con ellas es, mira, son 2 sesiones para ellas y 2 para las familias. Cada sesión dura 2 horas. Tú le puedes decir, mira, tú puedes ir a la primera sesión y estar el rato que quieras. Si en algún momento no te sientes a gusto o no quieres estar, o incluso aunque esté toda la sesión, no quieres volver, eres libre. Es decir, pero date la oportunidad, animarles a darse la oportunidad de entrar en ese espacio, porque en verdad no saben que se van a encontrar, no saben cómo van a estar. Y desde ahí que tengan esa libertad, que sientan en verdad esa libertad de que van a poder hacer lo que quieran. Mira, tú prueba. Y si en minuto 10, ¿no? 10 minutos ya no estás a gusto, pues mira, te coges y te marchas que no va a pasar nada. Vas a ser respetada y no va a haber ningún problema, no va a haber ningún juicio hacia ti. Va a estar todo perfecto, porque de lo que se trata es de esto, de aprender en ese respeto, en ese amor y en ese poder, que es poner la mirada en ti, porque donde pones tu atención va tu poder. Así que desde ahí se les puede acompañar. Y ya la última que quiero compartir es que si en algún momento ya la hija se cierra en banda y no quiere ir, pero tú como familia, como Amacho, como Aitá, o los dos, tenéis ese impulso de venir, pues deciros que está la puerta abierta, que podríais hacerlo de esta manera también. Vete a saber incluso si vais la primera sesión y luego para la siguiente, por lo que sea, se da un movimiento y ella se anima, ¿no? Sería como yo a puertas abiertas, dar la oportunidad siempre. Y luego ahí, con flexibilidad, respetando los ritmos, los tiempos de cada una, pero dando siempre como, oye, mira, esto existe, esto es posible y tienes esta oportunidad. Si quieres, la tomas, ¿sí? Pero ahí está. Esas serían las recomendaciones que yo puedo daros y bueno, y a través de compartir sobre todo a machos, pero también a tal, con familias, bueno, que a ellos y a ellas les ha sucedido estas situaciones y cómo las han ido resolviendo. Y en verdad os aseguro que es que salen muy contentas y el resultado es bonito y es positivo. Voy a mirar si hay alguna pregunta más. Es el momento, si alguien quiere compartir algo o preguntar algo que yo esté en mi mano o que yo pueda responder. Bueno, parece que no hay más preguntas. Pues siendo así, simplemente deciros que próximamente vamos a hacer este curso de primeras menstruaciones que va a tener lugar, voy a mirarlo porque si no, no me acuerdo de las fechas, en septiembre. Este mes de septiembre lo vamos a hacer en Rentería, ¿sí? Hasta allí vamos a llegar, de Pamplona nos vamos a Rentería y bueno, es que en verdad este curso despierta muchísima curiosidad y en verdad lo piden, lo solicitan muchos amachos y muchas familias. Es normal porque como sociedad lo estamos necesitando y sobre todo como mujeres, ¿no? Es algo que corresponde ya colocar en el lugar necesario, sí. Porque, bueno, pues el poder en las personas, también en los hombres, pero sobre todo en las mujeres es muy importante recuperarlo, pero desde un lugar sano, saludable, respetuoso, que no se imponga ante nada, pero que sí se cuide, ¿no? A sí mismo.
Y, y bueno, como os decía, este curso será el sábado 9 de septiembre y el sábado 16 de septiembre en la herboristería o el herbolario Osina, en Rentería. Tenéis, bueno, si queréis más información, me podéis llamar, escribir, ¿sí? Tenéis todos mis contactos en la página web de Amarenea, el teléfono y el correo, amarenea.com. Y además deciros que si tenéis interés en crear uno de estos cursos en la zona donde estáis o en vuestra escuela o con las familias con las que os relacionáis, pues que esto es posible, que os podéis poner en contacto conmigo y juntas pues creamos una propuesta que se adapte a vosotras y bueno, y que vuestras hijas y vuestra familia en concreto y en general pues pueda tener este regalo que en verdad siento que os dais cuando os abrís a esta experiencia. Pues nada más, deciros que muchísimas gracias, que un placer estar aquí, que todas las personas que habéis estado, que, que os habéis unido a este directo y las personas que lo veréis después, que os mando un abrazo muy grande, un besazo y que os deseo que estéis conectadas con vuestros cuerpos, con vuestros sentires y con vuestro placer. Pues eso, lo dicho, un abrazo y hasta la próxima. Agur. Bueno, a ver cómo salgo yo. Voy a ver.